Los jóvenes suelen repartir su tiempo en estudiar, divertirse y descansar. Quizás no a partes iguales o no por ese orden, pero lo hacen. Los albergues del IVAC, del Instituto Valenciano de la Juventud, cubren todas estas necesidades. Ahora lo veréis. En la provincia de Castellón pueden gozar tanto de la tranquilidad de las montañas de Morella, como de la diversión de las playas de Benicarló o Benicàssim, como de la comodidad de estar al lado de la universidad en Castellón, sin tener que volver a casa a dormir o gastarse mucho dinero. El albergue juvenil de Francesc de Vinatea es perfecto para desconectar y descansar. El aire fresco de las montañas de Morella y el sabor medieval de su casco urbano ejercen un poder reparador. Solo por ello vale la pena venir a pasar el día, pero siendo tan barato dormir aquí, vale la pena que sean 2 o más. Por 20 euros como máximo, depende si es temporada alta o no, tienes habitación y pensión completa en este albergue. Solo una prueba más de la tranquilidad del lugar. La densidad de población es de 7 habitantes por kilómetro cuadrado. Justo al revés de lo que sucede en las playas en plena temporada, donde en 1 metro cuadrado caben 4 bañistas y 2 toallas. Bien, en plena temporada. La playa del Morrongo en Benicarló es una playa tipo cala de unos 250 metros y de arena fina, que cada año recibe el distintivo de bandera azul por la calidad de sus aguas, limpieza y servicios de la playa. La playa está a 100 metros de aquí. Tienes también, bueno, hay un puerto deportivo, los jóvenes eso menos, pero hay una escuela de vela, que en verano, pues bueno, la práctica de vela. Tienes la playa del Morrongo, que es una playa muy agradable. Luego pues también tiene su ambiente para copas, en la misma paseo. La parte más bonita de Benicarló está aquí cerca. La residencia juvenil San Cris del Mar te ofrece un lugar donde esconderse del intenso sol veraniego, pero también, en invierno, un lugar donde vivir y estudiar a los estudiantes por poco más de 250 euros al mes. Estoy alojado porque estudio en Minaroz y aparte de mi pueblo queda un poco lejos y como esto está bastante bien, pues mira, comida, dormitorios, es mejor que buscarte un piso. Hay 76 plazas y entonces pueden venir pues las personas que quieran hacer formación profesional. Por eso que suelen venir automoción, hay también cocina y climatización. Tienen el alojamiento, la comida y luego ya se desplazan a sus clases y luego pues actividades aquí, porque también esto no es simplemente residencia albergue, sino también pues normas de convivencia, aprender a convivir, no sé, los valores, fomentar valores de tolerancia, de respeto. Leer un buen libro sentado en la playa es un lujo que pueden permitirse los jóvenes de la residencia San Cris del Mar, de una manera más de entretenerse en las playas de Benicarló. Lo hemos dejado para el final, pero ahora es hora de estudiar, y eso es lo que están haciendo los jóvenes de la residencia Mare de Déu del Lledó. Este albergue ofrece a los jóvenes de fuera un lugar cercano a las universidades donde alojarse y estudiar cuando no están en clase. Es un pequeño hogar fuera de su casa. Las ventajas son estar dentro de la ciudad, con proximidad a los centros educativos, sea la UGI o los centros de bachillerato, el ambiente del propio centro y el precio 350,50 al mes. Soy de Ontinyent, de Valencia, y decidí albergarme aquí porque ya me habían recomendado este sitio, por el precio, también más que nada porque hay muy buen servicio de bus, que tengo la parada aquí delante, entonces llego a la universidad pues muy bien. Y bueno, yo estoy muy a gusto, no sé, las habitaciones, el espacio, el entorno me gusta bastante y ya tengo pues mi ambiente y pues bueno, he decidido quedarme aquí. Cuando los estudiantes quieren dejar de serlo durante un rato, pueden despejarse en la pista polideportiva apta para practicar fútbol sala, balonmano, baloncesto y demás actividades al aire libre. Otra de las ventajas de este albergue es que al estar ubicado en la ciudad, sus inquilinos pueden disponer de todas las comodidades que ofrece vivir en la urbe, además de realizar turismo dentro de la propia ciudad. Tranquilidad, diversión y estudio. En los albergues de la Generalitat, a través del IVAC, se puede hacer de todo. Si lo de estudiar no os acaba de apetecer, paciencia. El viernes siempre llega y trae consigo el fin de semana para poder realizar una escapada. Eso sí, allá donde vayáis, consultar primero a ver si existe un albergue del IVAC, porque seguro os saldrá más barato.